Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Mientras les voy a compartir pantalla de material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Me permiten un segundito, por favor. Buenas tardes, ¿me sí me escucha o el internet? Sí, sí, le escucho. Ya, se puede observar el material de trabajo. Listo, chicos. Ya. El español, una lengua plural y diversa. Como vimos en las páginas anteriores, el español se ha ido formando y desarrollando a lo largo del tiempo, y son varias las culturas o pueblos que han influido y hecho sus aportes a nuestra lengua. De la misma manera en que el español se desarrolló y vivió muchas transformaciones en la península ibérica, gracias a los aportes de las otras lenguas como el latín, el griego, las lenguas prerrománicas y el árabe, entre otras, también en el español que se habla en los países de América y ha vivido muchas transformaciones. En más de 20 países se habla español hoy en día, pero habla igual en Ecuador que en mexicano o que un colombiano o que un español. En el español que hablamos en cada lugar es diferente y varía dependiendo de diferentes factores geográficos, socioculturales, económicos y de cercanía o contacto con las lenguas amerindias de cada zona. Estos factores han condicionado y determinado las diferentes formas de hablar de las personas en cada zona o país, definiendo su vocabulario, manera de expresión, pronunciación, entonación, registrados de la lengua, etcétera. Muchas palabras, como por ejemplo maíz y macaco, o también cacao, fueron asimiladas por el español a partir de las lenguas indígenas o amerindias. A estas palabras se las conoce como indigenismos o americanismos, a las variaciones de una misma lengua, como se puede observar en los diferentes países hispanohablantes. E incluso en las diferentes zonas dentro de un mismo país se llama dialectos o variantes de la lengua. En este contexto podemos decir que no existe una lengua ni un dialecto correcto o superior a los demás, todos tienen la misma jerarquía. Esta gran diversidad de variantes o dialectos contribuyen a enriquecer la lengua española, lo hacen diversa y pluricultural. Las variantes del español en Ecuador. El español que se habla en Ecuador es diferente del español que se habla en los países vecinos y del español peninsular. Igualmente, las variantes del español que se habla en Ecuador también es plural y diversa, pues tiene a su vez variaciones distintas. La más notable quizás es la costa y la sierra. La variante que se habla en la costa del Ecuador tiene gran similitud con la variante del español que se habla en Andalucía o el andaluz, debido a razones históricas, por ejemplo, las aspiraciones de la lisión de la S. Es decir, que casi no existe mucho la S en cualquiera de estos dialectos, tanto el andaluz. ¿El andaluz de dónde será, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde provenirá el andaluz?
En andaluz de qué, Miss. Ay, chicos, les pongo por favor de la manera más comedida que pongan un poquito de atención. Estamos hablando de los acentos, chicos, del español, que no todos son iguales, que en su mayoría son diferentes, que a pesar de que hablamos español, sabemos que en su mayoría tienen dialectos diferentes. No es lo mismo lo que habla un mexicano con un colombiano, como un español con un ecuatoriano. Y en Ecuador mismo existe una variabilidad, como por ejemplo el de la sierra y el de la costa. Y estábamos diciendo que el de la costa se parece un poco al el andaluz o el Andalucía. Eso se encuentra en España. ¿Ya? La variedad serrana ecuatoriana, por su parte, recibe grandes aportes en el quichua. Por ejemplo, un rasgo muy característico heredado de la lengua quichua es que la cortesía tiene una importancia primordial, que se manifiesta, entre otros rasgos, en los ruegos o mandatos atenuados. Por ello, se utilizan formas de ruego o mandato no categóricas, lo cual significa que esta variedad apenas se usa el imperativo. Una de las formas de mandato ruego atenuado más comunes a la perifrasis dar, más gerundio, específica de la variedad serrana ecuatoriana para pedir o mandar algo de forma atenuada. Me da pasando el libro, deme poniendo esas cosas en su lugar. Me da me da bajando el volumen. Ya es como la forma de tratar de usted, más bien no de tú. Los registros de los españoles y las jergas juveniles. Dentro de una misma lengua existen también variantes que vienen determinadas por diferentes factores, como por ejemplo la edad, el género, la clase socioeconómica o el momento de la situación comunicativa en la que nos encontramos, situada según el cual emplearemos un registro de la lengua más formal o más familiar, que se adapta al momento y a la persona con la que se comunica. La jerga juvenil es el lenguaje utilizado especialmente por los jóvenes en situaciones de comunicación informales en que el registro de la lengua coloquial, las palabras de la jerga de los jóvenes en Ecuador pueden variar en cada región. Por ejemplo, la palabra Simón, por decir sí. Ya aquí vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Acolitar con qué iría, chicos? Dice que relacionemos cada palabra de jerga juvenil con la columna morada, con sus significados, columna verde. Y veamos, aquí tenemos las palabras acolitar, bacán, biela, caleta, choro, chupar, pana, pelado, pelada. Y aquí están sus significados. Acolitar, ¿qué sería? Acompañar La- o ayudar. Ya. Esto más, ¿dónde se utiliza el acolitar? ¿En la costa o en la sierra? en la costa, Ya, en los dos lados tienen una igualdad de esta palabrita. Bacán. entretenido, chévere. Ya. Se utiliza más en la costa, ¿no? Biela. Cerveza, ¿Ves? Eso también se utiliza bastante en la costa. Caleta, la casa, ya, caleta que está en la casa. Eso se utiliza igual más en la mayoría en la costa. Choro, Ladrón. ladrón, par, tomar bebidas alcohólicas. man, Persona, ya, listo. Pana, Amigo o amiga. ya, pelado. Ya, esta palabrita enamorada, pelado es enamorado, enamorada, o puede decir el pelado este, pero se trata de una persona joven o de alguna persona en específico, es dependiendo en qué circunstancias nos encontremos. Ya. Entonces, a veces desde ese aspecto. Vamos a seguir. Los nuevos conceptos y nuevas palabras. La forma de vida que tenemos ahora no es la misma que la teníamos de nuestros abuelos o bisabuelos. Son muchos los cambios que han producido en las últimas décadas, especialmente el mundo de la comunicación se ha visto enormemente revolucionada con el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han ido apareciendo y con ellas tenemos hoy en día nuevos conceptos que no existían para nuestras personas mayores.
Junto con estos conceptos han nacido también nuevas palabras para designarlos. Por poner un par de ejemplos, Internet o computadora son palabras de las últimas décadas. Estas palabras que se designan objetos, teorías o conceptos de reciente creación se conocen como neologismos. Todo lo que es palabra nueva significa neologismo. Esto es un neologismo. ¿Qué también será un neologismo, chicos? ¿Qué palabra nueva tendremos ahora en la actualidad? Muchas palabras nuevas, Miss. Como que tecnología tenemos también. Es un neologismo, son palabras claves nuevas. Los neologismos pueden ser, pero no siempre lo son. A su vez son extranjerismos también, cuando se introducen en la lengua los préstamos de lenguas extranjeras actuales, como por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál sería una de las palabras que nosotros utilizamos que no es de aquí del Ecuador, pero que están de moda? Mi pana, Miss. No, pana sí lo teníamos aquí. El extranjerismo se trata más de palabras extranjeras. Veamos, los extranjerismos son palabras tomadas de otras lenguas. Por ejemplo, los anglicismos, los galicismos o los indigenismos que se mencionaron anteriormente también son extranjerismos en el español, como por ejemplo nosotros aquí en Quito decíamos achachay, arraray, ya, o el guagua. Son palabras que tal vez nosotros lo decimos en quichua, pero sabemos que lo utilizamos también junto con el español, pues son palabras que han sido tomadas de otras lenguas y asimiladas a la nuestra. A veces los extranjerismos tienen la misma pronunciación que en la lengua del origen, pero se escriben de otra manera, como por ejemplo fútbol. Otras veces se adapta también a la pronunciación a nuestra lengua, como por ejemplo el galicismo garage o los anglicismos guachimán o computadores, se llama xennismos, cuando mantienen la ortografía y la pronunciación extranjera, como por ejemplo parking o software, o lo que hablamos YouTube, hashtag, email. Entonces, todas esas, o los emojis, lo que decimos la palabra emoji es un extranjerismo, eso viene de otras lenguas. Aquí tenemos unos ejemplos, como tenemos aquí el hashtag, los nuevos emojis, los emails, youtubers, que es una nueva forma de ganar dinero, los tiktokers, cómo sacarle el mejor provecho a los hashtags, aquí tiene una explicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que viene a ser tecnología es bastante nuevo en la actualidad. Esos son neologismos, extranjerismos o xenismos, ¿ya? Tenemos aquí estas preguntas que se puede explicar por qué no hay lenguas que son superiores a otras, puede dar ejemplos de cómo una lengua expresa de forma de pensar, qué factores influyen para las variaciones lingüísticas, comprendo cómo se produce el desarrollo de la lengua. Tenemos estas preguntas como actividades y también unas relacionadas a lo de acá arriba en esta parte de aquí, me parece que es la que estamos utilizando como actividad. Entonces, chicos, realicen las actividades con tiempo. No creo que sea tan complicado el entender que el español es una lengua pluricultural y diversa, porque no solo lo encontramos en el Ecuador, también lo encontramos en Argentina, Cuba, España, Perú, Chile, México, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de las situaciones nosotros eh, la conocemos una palabra de diferente manera que en otro lado no. Entonces, por eso lo español, la lengua española es una lengua muy diversa. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase del día de hoy? No, No, Miss. Ya creo que está bastante claro para que realicen las actividades. Les dejo de compartir pantalla. Les deseo un excelente inicio de semana y nos estaríamos viendo la próxima clase. Recuerden que ya se van acercando los exámenes, así que las pruebitas que nosotros sabemos hacer cada mes, me parece que es, y ya vamos a trabajar con el cuestionario. Ya les voy también a subir el cuestionario entre esta semanita, ¿ya? Para que no haya complicación y también trabajen conmigo para que esté todo claro y resuelvan las pruebas con tiempo y más que todo con precisión, chicos, para que tengan unas excelentes notas. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, cuídense y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, Miss. chao. Chao, chicos. Gracias por conectarse.